En este video estaremos respondiendo una pregunta que muchas personas se han realizado durante un largo tiempo, y es: si Dios es amor, ¿por qué envía a personas al infierno? ¿No es esta una acción o una falta de misericordia? ¿No está esto en contra de su propia naturaleza? Hoy, a través de este contenido, te estaremos dando respuestas bíblicas que nos ayudarán a tener una idea concreta de este tema. Por lo tanto, te invitamos a ver este video por completo. Hablar del infierno es sin duda hablar de un tema odioso y, si se quiere, horrendo. Pero esta pregunta ocupa hoy un espacio bastante importante porque, con el fin de desprestigiar o negar al cristianismo, algunos asumen que, si Dios es amor, no podría enviar a las personas al infierno. O, si Dios envía a las personas al infierno, no es un Dios de amor ni un Dios bueno. Y esto puede resultar paradójico a la hora de nosotros responder. Creo que es importante tener una idea correcta de los términos, porque puede que quien pregunte o juzgue mal al cristianismo lo haga con base en definiciones erradas. Te invito a ver nuestro primer episodio de este tema, donde aclaramos las definiciones del término infierno. ¿Qué significa esta expresión, infierno? Bueno, la Biblia dice que Dios creó el infierno para Satanás y los ángeles malvados que se rebelaron contra él, aunque también hay personas en el infierno, según lo que dice el libro de Mateo capítulo 25, versículo 41. Así dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Presten atención al término fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Tanto los ángeles como los seres humanos están en el infierno por la misma razón: el pecado. En el libro de Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puesto que Dios es completamente justo y moralmente perfecto. Así lo dice Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y agrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Dios siempre hace lo que es correcto. No hay tinieblas en Dios, ni la más pequeña pizca de imperfección. Así lo expresa Juan en 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios mismo es la norma de lo que es correcto, bueno y moral. Si no fuera porque Dios es la norma de la perfección moral, los seres creados no tendrían nada con qué compararse para hacer lo que es correcto o incorrecto. En otras palabras, si Dios es perfectamente justo, entonces cualquier cosa que no alcance dicha perfección es pecaminoso. Y todo ser humano que jamás haya vivido desde la caída de la gracia de Adán han cometido pecado, según lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya que Adán pecó, toda la raza humana está muerta en pecado. Así lo dice Romanos 5:12. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Las personas, amados hermanos y amigos, no van al infierno por el pecado de Adán. Van al infierno por sus propios pecados. Pecados que eligen ellos libremente.
Santiago capítulo 1, verso 13 al 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erráis. Como Dios es eterno, inmutable e infinito, y todos los pecados son fundamentalmente contra Dios, Dios ha decretado que el justo castigo por el pecado debe ser también eterno. Así lo dice Mateo capítulo 25, verso 46. Irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. Hay otro aspecto a considerar, y es que Dios también creó a las personas para vivir eternamente. Así que cuando alguien comete un pecado contra otra persona, la persona ofendida también ha sido perjudicada eternamente. Dios, por lo tanto, ha considerado que todos los que cometen pecado irán al infierno porque no han cumplido con su norma de justicia. Han roto su ley de perfección moral. Si Dios no enviara a la gente al infierno por romper sus leyes, se podría decir entonces que Dios no es justo. Salmo 7:11. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Una buena analogía es un tribunal de justicia con un juez y un infractor de la ley. Un juez justo siempre condenará a la persona que ha sido declarada culpable. Si ese juez no buscara la justicia para el crimen, ¿no sería entonces un juez justo? Así lo dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, refiriéndose a Jehová. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Sin embargo, la buena noticia es que Dios también es misericordioso. En su abundante misericordia, preparó un camino para que los pecadores evitaran el castigo del infierno, confiando en la obra expiatoria de su Hijo Jesucristo. Leamos juntos a Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Para los cristianos se ha eliminado la pena del pecado y se ha colocado sobre Cristo en la cruz del Calvario. 1 Pedro 2:24 nos enseña esto. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Debido al sacrificio de Cristo, Dios sigue siendo justo. El pecado es castigado, pero también es misericordioso con todos aquellos que le creen. Dios no envía a nadie al infierno. La Biblia declara que el infierno nunca fue planeado para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles, como leímos nosotros anteriormente en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 41. Quienes rechazan a Cristo han elegido seguir a Satanás y lo seguirán directamente hasta su morada eterna o hasta su destino final. A pesar de todo lo que Dios ha hecho para salvarlos de los ardientes abismos, Dios se acercó a nosotros de una forma impresionante para mostrarnos el camino hacia el cielo.
Él envió a su Hijo Jesucristo, el Señor, a morir por toda la humanidad y derramar su sangre para cubrir el pecado del ser humano. Él nos envió a su Espíritu Santo a modo de advertencia. La Biblia nos desafía: prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. Amós 4:12. ¿Qué puede hacer un Dios amoroso además de darnos a su Hijo perfecto para que pagara por el castigo del ser humano? Quien rompió su ley, lo desobedeció y lo rechazó como Salvador. Somos individuos libres. Dios no nos creó como máquinas programadas, obligadas a amarlo. Nosotros elegimos obedecerlo o desobedecerlo. Por su maravillosa gracia y misericordia, Dios nos regaló el libre albedrío. Quienes rechazan o niegan a Cristo estarán en el infierno. Nadie irá al infierno por haber vivido de forma inmoral, pues Cristo mismo perdonará a quienes se arrepienten del pecado y lo reciben a Él como Salvador. La gente va al infierno por no arrepentirse y por rechazar de ese modo su plan perfecto de salvación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza el Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Juan 3:36. La única manera, hermanos míos, de salvarse es aceptando a Cristo como Salvador. La manera de ir al infierno es rechazando a Cristo como Salvador. En ningún otro hay salvación, dice Pedro en Hechos 4:12. ¡Qué maravilloso! Es que nuestro Dios amoroso nos permite decidir amarlo a Él. Muchas gracias por haber compartido con nosotros el contenido de este video. Si fue de bendición, te invitamos a que nos regale un me gusta. Te suscribe a nuestro canal y le dé la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos contenidos. Recordándoles que hay una nueva sección de Noticia Cristiana para el disfrute de todos ustedes. Soy Juan de León Gutiérrez. Nos vemos en la próxima. Bye.